Comenzamos entonces, ahora vamos a ver el tema de los ETAs, pero antes salió una pregunta que estaban haciendo los profesores en el examen de grado, donde preguntan qué es lo que es la RAM. Ya, la RAM significa recuento total de aerobios mesófilos. Ya no tiene nada que ver con los computadores, que es lo que pensaba yo al principio. y Y bueno, y acá te dice que nombre las características de un aerobio mesófilo. Estas tienen como característica que son bacterias que que pueden utilizar oxígeno para poder respirar o crecer, teniendo un crecimiento mejorado a temperaturas entre 20 y 45%, que esa es la segunda pregunta que te preguntaban. eh, ¿Cuál es el rango? Ya, el rango es entre 20 y 45 de estos aerobios mesófilos, pero esto es tiene un crecimiento mejorado. Ya, pero pueden subsistir a un rango más amplio. El recuento de estos microorganismos es utilizado como indicador general de calidad en agua, alimentos, aires, etc. El objetivo para realizar este análisis es conocer el número de microorganismos aerobios mesófilos que contiene un alimento. Aquí era cuando en la práctica se sacaban muestras de todos los alimentos que, que se cocinaban en el día y se tenían que realizar con un etiquetado donde se ponía la fecha, el nombre del alimento eh, y eso mayormente. Eh, Fecha y hora, exactamente, o la hora. Entonces, el objetivo ya lo nombré. Y ahora nos vamos a un poco con, con la definición de ETAs que se pueden transmitir por alimentos o agua contaminada, los microorganismos, parásitos o las sustancias tóxicas. Y estas pueden producir dos tipos de afecciones que pueden ser la intoxicación, que es causada por ingerir toxinas o veneno producido por hongos o bacterias, ya, producido por el microorganismo, las toxinas del microorganismo, eh, como por ejemplo, y el microorganismo no necesariamente está presente en el alimento, como por ejemplo la toxina botulínica. Y la infección, el agente de alimentos que tiene, bueno, que se ingiere bacterias, bueno, se ingiere el microorganismo, las bacterias, virus o parásitos. ¿Ya? Y esto puede producir, por ejemplo, la salmonelosis, hepatitis, etc. Los síntomas comunes son vómitos, diarrea, fiebre, dolores abdominales o distensión abdominal. Que también se pueden presentar síntomas neurológicos como los ojos hinchados, enfermedades renales, visión doble, ya, y esto puede variar dependiendo de la cantidad que se ingirió de bacteria o toxina y dependiendo del estado de salud de la persona. Eh, ya, entonces para comenzar con los microorganismos vamos a comenzar con la bacteria Escherichia coli. Ya, esta bacteria produce una toxina que se llama chica y esta se encuentra en el intestino humano o de animales. ¿Ya? Estas toxinas son las que causan diarrea sanguinolenta. Puede complicarse y causar enfermedades renales en niños o trastornos de coagulación en adultos. La contaminación ocurre vía fecal durante la faena, en la que se puede encontrar en agua, leche, por ejemplo, la leche de ordeña de repente se puede contaminar, verduras regadas con aguas hervidas, en general en contacto con heces de animales. ¿Ya? Entonces por eso los alimentos tienen que estar con una cocción completa, los lácteos pasteurizados y las verduras que se van a consumir sin cocción, como la lechuga, repollo, tener que no sean con aguas contaminadas, tener el cuidado.
Después pasamos a la salmonela. Esta bacteria causa diarrea y se encuentra en el intestino humano y de animales, resistente a la congelación y a la deshidratación, y poco resistente al calor, no tolera medios ácidos. ¿Ya? La enfermedad que provoca es gastroenteritis por salmonelosis. Ya, y en los alimentos asociados están las carnes crudas, pollo, el huevo, que es bastante importante. Pueden haber huevos que estén contaminados en su cáscara de la salmonela. Lácteos, pescados, salsas, aderezos, postres a base de crema, ya, gelatina, cacao, chocolate, etcétera, etcétera. Aquí, por ejemplo, estaban preguntando por pasteles. En una de las preguntas hicieron una pregunta por la crema de pastel. Ya, la salmonela puede estar en la crema de pastel. Después vamos a la Campylobacter. Esta tiene forma de espiral. Ya, puede causar enfermedad en humanos y en animales. Generalmente esta ocasiona la enfermedad de la Campylobacter jejuni. Crece bien a temperatura en cuerpos de aves y en ellas no se enferma. Eso quiere decir que no afecta como las aves, quiere decir como los cuerpos de ellas, no. Por lo tanto, por eso que hay que cocer bien la carne de pollo, ¿ya? Porque crece en el cuerpo de aves. No tolera deshidratación y crece solo si hay poco oxígeno, ¿ya? Entonces media anaerobia esta. Ya la espiralis. Produce la campylobacteriosis y la enteritis. Entonces, alimentos asociados, como dije anteriormente, el pollo insuficientemente cocido y la leche cruda. Ya hay que tener mucho cuidado. Después pasamos a la listeria monocitogenes. Para la listeria se encuentra en la tierra, es muy resistente. Puede sobrevivir a congelamiento, desecación, calentamiento, sales y nitritos. No forma esporas. Se puede reproducir a bajas temperaturas. Causa la listeriosis y afecta a personas inmunosuprimidas, embarazadas, fetos, ancianos. Ya por lo general, personas que ya tienen alguna enfermedad de base. Ya, y aquí estamos investigando un poquito más de esta, que creo que la saqué. Ya, bueno, pero está como que... aquí está. Pues recién después en temperaturas superiores a los 70 grados Celsius, se puede destruir la bacteria. Dice que durante 2 minutos que se mantenga como esta temperatura ya se puede destruir la bacteria. Pero puede sobrevivir a temperaturas menores de 70 grados, o sea, por ejemplo, 69, 68, 67, 65 grados Celsius. Esta bacteria sobrevive. Así que puede sobrevivir a alimentos que estén, por ejemplo, en baño María, ya que por lo general están a 65 grados Celsius. Ya. Entonces, se debe realizar una adecuada cocción al consumir los alimentos y consumir alimentos pasteurizados. Entonces, los alimentos asociados son la leche cruda, quesos, helados, verduras que se van a consumir crudas o poco cocidas. Ya el pescado ahumado y las salchichas fermentadas, que no tienen un proceso de cocción. Pasamos a la Bacillus cereus. Esta se encuentra en la tierra, el polvo, las heces humanas y de animales. Esta sí forma esporas. Es resistente al calor. Si el alimento se enfría a temperatura ambiente, las esporas pueden germinar y producen dos tipos de toxinas. La toxina diarreica, que es sensible al calor, y la toxina emética, que es resistente al calor y solo se produce en el alimento.
Ya. Mm, y los alimentos asociados son los conservados a temperatura ambiente, el arroz, el almidón, como la sémola, papa, las pastas, queso, salsas y los productos de pastelería, que aquí también entraría la Bacillus, dentro de que puede contaminar la crema. ¿Ya? Y la otra era la salmonela, ya. Entonces tenemos la salmonela y la Bacillus cereus. Ahora pasamos a las Clostridium. Tenemos primero la Clostridium botulinum. Esto se encuentra en el suelo, crece con bajo oxígeno, forma esporas, produce una neurotoxina que produce botulismo y produce tres tipos. El botulismo de herida, que es la más rara, es cuando la bacteria infecta una herida y se produce una toxina que alcanza todas partes del cuerpo, ya similar al tétano. El botulismo infantil, que afecta a menores de 6 meses, causado por ingerir esporas y colonizan y producen una toxina en el intestino. ¿Ya? Y el botulismo, la miel puede contener estas esporas. El botulismo, por último, de origen alimentario, que es la forma más grave de intoxicación. Los alimentos contienen la neurotoxina y puede destruirse solamente después de pasar los 80 grados Celsius durante al menos 10 minutos. ¿Ya? Entonces, cuesta un poquito para... es bastante resistente. Los alimentos asociados son alimentos sin calentar antes del consumo, ya como por ejemplo el palmito, las sopas, espárragos, hongos, espinaca, el pollo, las panitas, eh, el paté, el pescado salado y ahumado. Recita el pescado salado, ya que el pescado salado es bastante poco probable que lo puedan como contaminar las bacterias, porque al tener harta sal baja la actividad de agua, entonces las bacterias necesitan agua para poder sobrevivir, pero esta bacteria es resistente a eso. Y por último la Clostridium perfringens, la Clostridium perfringens, aunque está pronunciando la Clostridium perfringens, perfringens, se encuentra en el intestino humano de animales domésticos y salvajes. Las esporas se encuentran en suelos, sedimentos y áreas con heces animales y humanas. Los alimentos asociados son las carnes y sus derivados, los caldos de carne, que son los más peligrosos. Preparación de alimentación colectiva, ¿ya? Como por ejemplo la escuela, los hospitales, las cafeterías, etc. Preparados con mucha anticipación y alimentos preparados con mucha anticipación. Y por último tenemos la Staphylococcus aureus. Y esta bacteria se encuentra en la mucosa nasal u oral en humanos, pero también se puede encontrar en pelos y heridas o ampollas si es que las hay. Y se produce una contaminación por falta de higiene personal o manipulación. Por lo general es como cuando hay contaminación de estas porque los manipuladores en un casino no se lavaron bien las manos. Y la manipulación, por ende, de los alimentos es inadecuada. ¿Ya? Entonces estas produce una toxina que es termorresistente a causa de la estafiloenterotoxicosis. No sé si me voy a acordar esta palabra, pero bueno. Los alimentos asociados a las carnes y derivados, perdón, alimentos asociados son carnes y sus derivados, lácteos, aves,
y derivados del huevo, ensaladas con huevo, papas, pastas, y aquí también tenemos la contaminación de cremas y leche cruda. Entonces, tenemos la Staphylococcus aureus, puede contaminar las cremas y los pasteles. La Bacillus cereus, ya que puede contaminar productos de pastelería, en eso las cremas. Y por último la salmonela, ya. Entonces estas tres, en caso de que me salga algún producto de pastelería, pueden contaminar sobre todo cremas y pasteles, ya. Y por último, pues acá tenemos ¿qué factores favorecen el desarrollo de las bacterias? Tenemos la disponibilidad de nutrientes como el agua, grasa, azúcar. Ya la disponibilidad de agua, ya que las bacterias necesitan para vivir el agua. Y como por ejemplo, en mayonesa, crema, leche, etc. Y la temperatura, ¿ya? Porque aquí está, el rango de temperatura que pueden resistir es entre 5 grados Celsius y 65, exceptuando la listeria, que esa resiste temperaturas de congelación y puede resistir hasta 70 grados. El rango de bueno, este es el rango de riesgo, sí. El oxígeno, casi todas las bacterias necesitan aire, ya. Hay algunas que necesitan más que otras, pero casi todas necesitan aire. Y alimentos totalmente cubiertos por salsa o aceite, ¿ya? Que en su interior no tienen hay algunas que pueden proliferar, que no tienen aire, como por ejemplo el escabeche, las conservas caseras. Pero hay bacterias que se pueden multiplicar, por eso hay bacterias que se pueden multiplicar más rápido que otras. Y alimentos no deben mantenerse en la zona de riego por mucho tiempo. Esta cuestión así como que, ya, entonces que para concluir, entonces, no sé, como que está media rara, pero necesitan como agua, mientras más disponibilidad de agua, como más fácil para su sobrevivencia, y oxígeno. Y la temperatura, por ejemplo, si está en la temperatura de riego entre 5 y 65, es como más óptimo para ella poder crecer, y sobre todo si están entre 20 y 25 grados Celsius, que es la temperatura que nombré al principio. ¿Qué más? Y ya, y después, por último, los factores desfavorables para el desarrollo de bacterias, la acidez. Entonces, que suelen crecer en medios poco ácidos, ¿ya? Entonces, por eso que crecen más en pescados, carnes, pollos, que son como un poco más neutros que en cítricos. Y el azúcar, porque disminuye la actividad de agua. Por ejemplo, las mermeladas, dulce de leche, y la sal, ya que también disminuye el agua disponible, y como por ejemplo el pescado salado. Por eso que había una que sobrevivía al pescado salado y yo decía, oh, impresionante. ¿Cuál era? La voy a buscar. La que parece que me pasé. Bueno, pero la nombre. Ya. Acá era el pescado salado, era esta, la botulinum. Pero son como malas esporas, parece. Ah, no, es la bacteria. Ya. Entonces, ahí estaríamos por hoy. Por hoy. No, con este tema. Porque tengo que seguir. Ay, ¿a dónde lo pongo?